Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo estudio bíblico y esperando que todo se encuentre bien, por lo menos revisando los mensajes de WhatsApp. Hay novedades, pero novedades positivas. Primero, felicitar a nuestro pastor por su cumpleaños. Dios lo ha bendecido con un año más y estando en medio nuestro. Así que saludos, pastor, que esperamos que Dios lo continúe bendiciendo como hasta ahora. Una buena noticia que hay en nuestra ciudad es que ya estamos pasando a la fase 2. Significa que no estamos en cuarentena, que durante la semana podemos salir. Es importante esto porque ya llevamos más o menos 3 meses, creo, sin poder salir de nuestras casas. Así que hay que hacerlo así con responsabilidad. Esas son las principales novedades de esta semana y esperamos que Dios nos continúe bendiciendo con este estudio. Que el Señor nos bendiga, hermano. Bueno, la semana pasada nosotros estuvimos viendo otro de las características que tiene la iglesia y es el servicio. El título era Una comunidad que sirve. Nosotros estuvimos viendo que en realidad dice Jesús que Él no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y eso es lo que espera también de nosotros, como su iglesia, que no propongamos que nos sirvan, sino que al contrario, nosotros servir a los demás. Y veamos, por ejemplo, lo que decía el comentarista acá, cómo ve el mundo el servicio. El mundo del servicio lo ve de un punto de vista de cómo sacar el mejor provecho de grupos de personas. Y el comentarista hablaba de una pirámide en donde en la cúpula de la pirámide se encuentra la persona de mayor grado o de mayor rango. En este caso, Jesús lo comparaba con el mundo político, en que el mundo político se colocaba en la cúpula y se servía de los demás. Jesús dice que nosotros no debemos ser así. El que quiere ser primero va a ser el menor en el reino de los cielos. Por lo tanto, la pirámide va a ser invertida. ¿Qué significa esto? Que la parte más fina, ¿no es cierto?, va a estar abajo y la parte más ancha, ¿no es cierto?, donde están la mayor cantidad de personas, va a estar arriba. Aquí abajo vamos a estar las personas que servimos, la iglesia, y más arriba va a estar todos los demás. Llevándolo al punto administrativo de nuestra iglesia. Nuestra iglesia sabemos que tenemos oficiales dentro de la iglesia. Por ejemplo, está el pastor, están los diáconos, y si no hay pastor va a haber un encargado. Entonces nosotros normalmente decimos del encargado hacia abajo, o del pastor hacia abajo. No, dice Jesús, así no es la pirámide, es invertida. Es del encargado hacia arriba, del pastor hacia arriba, de los diáconos hacia arriba, de los encargados de servicio, de ministerio hacia arriba. Así funciona, Jesús dice, la iglesia. Yo no he venido a ser servido, he venido a servir. Y el que quiera ser mayor en el reino de los cielos va a ser el menor. Por lo tanto, dentro de la organización de la iglesia, los que tengan mayor responsabilidad dentro de la iglesia, son los que están en la parte más baja de esta pirámide. No significa que nosotros debemos ver en ellos a alguien a quien oprimir, ¿no es cierto?, obligarlo a hacer algo. No, pero que usted está de servidor, por lo tanto usted tiene que hacer esto. No es eso lo que está diciendo el estudio bíblico de la semana pasada. No es eso. Lo que significa que la iglesia debe ponerse en el lugar de mayor servicio dentro de la comunidad donde vive, dentro de la población donde está inserta y dentro de la organización misma también. Si usted quiere un cargo dentro de la iglesia, tiene que prepararse para servir a todos los demás. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dijo el estudio bíblico de la semana pasada. Unidad 2.
La iglesia, sus funciones. Una fraternidad que ama. Vamos a ver entonces la introducción de este estudio, que ya hemos avanzado harto, ustedes ven que ya estamos en la mitad ya del libro. Dice así, verdad central. El compañerismo en la iglesia no se limita solo al tiempo que los creyentes pasan juntos al adorar a Dios. Es una comunión que penetra todas las relaciones sociales de la vida diaria, sin distinción de raza o posición social. Cuando decimos que una iglesia tiene como función la de ser una fraternidad, nos estamos refiriendo a su esencia misma, dice. Ella es o debe ser una comunión fraternal de creyentes salvados que adoran a Dios buscando los recursos del cielo, que a través de la educación cristiana se modelan hacia la madurez y que su vivencia y acción en el mundo se expresa en términos de proclamar el Evangelio y servir en amor a los demás. Muchas iglesias tratan de buscar una declaración de propósito. Entonces, ¿qué es lo que es una declaración de propósito? Es llamémoslo un eslogan, donde la gente identifique ese eslogan con la organización. Por ejemplo, aquí vamos a ver que el autor entrega una declaración de propósito y nosotros podríamos usarla para nosotros mismos porque es bíblica. Una declaración de propósito es lo que la iglesia en esencia es. ¿Qué es lo que es nuestra iglesia? ¿Qué significa ser Iglesia Bautista y Vida en Jesús en Arica? Voy a leer nuevamente lo que dice acá la introducción y ustedes veamos si es que lo dejamos para nuestra declaración de propósito como iglesia. Dice así. Dice, somos una comunión fraternal de creyentes salvados que adoran a Dios buscando los recursos del cielo, que a través de la educación cristiana se modelan hacia la madurez y que su vivencia y acción en el mundo se expresa en términos de proclamar el Evangelio y servir en amor a los demás. ¿Qué le parece esa como nuestra declaración de propósito? Sería interesante hacerlo. Si la esencia de la iglesia es la de ser un compañerismo fraternal entre los creyentes y Cristo, esa fraternidad debe mostrarse y vivirse en amor genuino, dice acá. Hay que destacar en amor genuino. Cristo enseñó a sus discípulos que debían amarse unos a otros y agregó, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Juan 13:35. Dígame si es algo distintivo de la iglesia, la fraternidad, la comunión. Y vamos a empezar este estudio bíblico pensando en lo siguiente. Pensemos, ¿por qué cree usted que los hermanos se van de la iglesia? Vamos a tratar de contestar esa pregunta a medida que vamos avanzando en el estudio bíblico. No está dentro de los objetivos de este estudio bíblico, pero sí es una pregunta muy práctica que debemos hacernos. ¿Por qué los hermanos se van de la iglesia? Vamos a ir tratando de contestarlo a medida que vayamos avanzando. Punto número 1. Características de la fraternidad cristiana. Filipenses 1, del 3 al 8. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Cuando una persona acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entra a formar parte de la familia de fe y la familia de Dios, que es la iglesia.
Aquí hay que distinguir dos aspectos importantes. Una, que dice acá, dice, cuando una persona acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, aquí no está hablando del bautismo. Pasamos a pertenecer, ¿no es cierto?, a la familia de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, pasamos a pertenecer a la familia de Dios. Es decir, a la iglesia que está Jesús formando a través de todo el mundo. A esa iglesia nosotros pasamos a pertenecer, al cuerpo de Cristo. Ya, en primer lugar. En segundo lugar, como miembro de esta nueva familia, él tiene los privilegios que corresponden a la categoría de hijo, pero a la vez tiene responsabilidades. Y aquí entra la segunda parte, ¿no es cierto? Primera parte, aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y ahí pertenecemos a la iglesia que Dios está formando. Y segunda parte es cuando nosotros nos integramos a la iglesia local, y ahí va por el tema del bautismo. Entonces tenemos dos aspectos de pertenencia, ¿ya? Con esto es lo que estamos diciendo. Los lazos que le unen con su nueva familia son lazos a veces más fuertes que los de la familia en la carne. ¿Mm? Acá hay que hacer algunas aclaraciones. Es así y no es así. Dice, los lazos que unen con su nueva familia son lazos a veces más fuertes que la de la familia en la carne. Primero hay que hacer una observación acá. Y por eso la pregunta al principio. ¿Por qué muchos miembros de nuestra iglesia se van de la iglesia? Es cierto que se forman lazos dentro de la iglesia, es cierto, y la idea es que esos lazos sean fuertes. ¿Mm? Pero a veces no son tan fuertes como nosotros quisiéramos con otras personas. Si una persona decide irse de la iglesia, lamentablemente, y eso es así, nosotros sabemos, usted que seguramente ha pertenecido a otras iglesias, y yo también, lo que ocurre es que esa persona decide irse de la iglesia, pero se va con toda su familia. No se va una, sino que se van 4 o 5. Por eso que es importante el tema que estamos viendo nosotros ahora, el tema del compañerismo. ¿Cómo hacer un compañerismo tal dentro de la iglesia que ninguno se sienta desatendido de tal manera que al sentirse desatendido se quiera ir de la iglesia y lamentablemente se va a ir acompañado de sus familiares? Otra cosa que hay que decir acá, destacar, es que nosotros cuando pertenecemos o cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser hijos de Él. Un joven de nuestra iglesia una vez, hablando con los testigos de Jehová, él le decía, bueno, tú eres testigo de Jehová, pero yo soy más que tú, decía. Él decía esto, yo no soy testigo de Jehová, yo soy hijo de Dios. ¿Qué es mejor, ser testigo o ser hijo? Obviamente que cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador, no pasamos a ser testigos, pasamos a ser hijos de Él. ¿Mm? Versículo 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, dice Pablo. Pablo expresa la más personal y estrecha alianza de fe con Dios, mostrando un sentido de cercanía de la presencia divina en su vida. Y acá hay una doble relación, un doble compañerismo, porque Pablo tenía un gran compañerismo con Dios, con Jesús, y también tenía un gran compañerismo con las iglesias. Entonces, eso es lo que nosotros debemos buscar. Se sentía obligado a dar gracias a Dios por esa congregación que estaba unida a él en el trabajo misionero. Y aquí está el tema del compañerismo. Somos compañeros en una obra, en un trabajo. No somos compañeros porque nos juntamos, simplemente, sino que somos compañeros porque tenemos un trabajo en común. Eso es lo que, así lo veía Pablo. Las oraciones del apóstol por los filipenses salían de un corazón gozoso. Él oraba por varias iglesias,
por ejemplo, vemos en Romanos, la iglesia de Corinto, Éfeso, Colosenses, y un montón de iglesias que él había o fundado o había ayudado a fundar. ¿Mm? O también pasaba por esas iglesias para fortalecer a los hermanos. Pablo generó lazos con todas estas personas. Pero la iglesia de Filipos era una por la cual oraba con gozo. Entonces uno puede decir, bueno, Pablo tenía una iglesia preferida, parece, que era la de los filipenses. La verdad, lo que ocurre en la vida real, y ustedes lo saben, yo también, es que si bien es cierto, tenemos muchos amigos, muchos hermanos también, pero con algunos hermanos en particular tenemos mayor afinidad que con otros. Y eso es así. Eh, ¿Es malo? No es malo. ¿Es bueno? No podríamos decir que sea malo o que sea bueno, sino que es así. Fíjense que Jesús tenía cientos de discípulos. José de Arimatea era uno de esos discípulos. Y estoy seguro que Nicodemo se hizo también discípulo de Jesús. Pero Jesús, dentro de los cientos de discípulos que tenía 12 discípulos especiales. Con él se juntaba mucho. Con él generó más lazos que con otros. Y de esos 12 especiales, digamos, que posteriormente pasaron a ser apóstoles, tenía, contado con los dedos de la mano, tres más especiales que eso. Uno era Pedro, Juan y Jacobo. Con estos tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, él se presentó tal cual es un día en la transfiguración. Estos tres discípulos lo vieron tal cual como Jesús era, lo vieron en la gloria. Entonces, hasta Jesús tenía un grupo más pequeño que el de la congregación completa. Por lo tanto, acá Pablo, si bien es cierto, oraba por muchas iglesias, y él consideraba que esas iglesias eran hijos de él, ¿no es cierto? Tenía una que él oraba especialmente, que era la iglesia de Filipos. Entonces, igual que Pablo, igual que Jesús, nosotros también tenemos lazos más fuertes con algunas personas, no con todas. Y como le digo, ¿es malo? No es malo, es así. Así son nuestros gustos, más que nada. Pero lo importante es tener lazos con todos los hermanos, tal cual como hizo Pablo, tal cual como hizo Jesús. Versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Se fijan? Aquí está el tema de lo que estamos comentando. El compañerismo va asociado a un trabajo. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. La palabra comunión, dice el comentarista, en el Nuevo Testamento significa compañerismo. Y como yo le decía, comunión ¿en dónde? En el Evangelio, en entregar el Evangelio, en una tarea en particular. Y dice que proviene de la palabra griega koinonía, cuyo equivalente exacto es difícil de traducir. Si yo le dijera a usted, ¿qué es lo que es koinonía? O si alguien me preguntara a mí, ¿qué es koinonía? Yo le diría, bueno, koinonía es cuando nos juntamos a tomar un tecito, ¿no es cierto? A compartir unas galletas, y si en la noche a lo mejor compartir una cena. Eso, para mí, es koinonía. Y entonces me preguntan, ¿y cuántas koinonías han tenido durante el año? Bueno, hemos tenido varias koinonías. Por ejemplo, cuando celebramos los cumpleaños, hemos tenido koinonías. Me acuerdo que la hermana trajo ¿cómo se llama? Unos sándwiches. Otro hermano trajo, ¿no es cierto?, un queque. Otra hermana trajo una torta. Entonces hicimos una buena koinonía ahí. Estuvimos en koinonía durante 2 horas. Y a eso nosotros reducimos todo a eso. Que eso es koinonía. Acá en la Biblia y el comentarista dicen que eso no es koinonía. ¿Mm? ¿Qué es lo que es koinonía? Dice que primero es una palabra difícil de traducir. Y dice que puede significar, ojo, comunión, compañía, compañerismo, colaboración, participación o compartir juntos una experiencia. ¿Se fijan? Pablo la usa aquí para señalar participación en el sentido más amplio, en todo lo que pertenecía al Evangelio. O sea, él asocia la koinonía
con el Evangelio. Dice, ellos compartían con el apóstol un interés en común, lo que estábamos diciendo. La coinonía va asociado al trabajo en común. Y la coinonía y el trabajo en común necesariamente tienen que apuntar hacia el Evangelio. Esta conciencia de su comunión en el Evangelio causó gratitud en el corazón de Pablo. Los filipenses habían mostrado repetidas veces esta coinonía, dice aquí, enviándole ofrendas para sus necesidades. Veamos otra cosa de la coinonía. La coinonía significa también ayuda, ayuda económica. Si algún hermano tiene problemas de ayuda económica, nosotros vamos a servir, ¿no es cierto? Porque eso significa coinonía, servir enviándole algún alimento o alguna ayuda económica. Los creyentes de esta iglesia, aunque pobres, dice el comentarista, dice que no tenían mucho dinero, mucho recurso económico, habían abundado en riquezas de su generosidad, dice Pablo acá en 2 Corintios 8, versículo 2. Su comunión al Evangelio no fue abstracta, sino muy concreta, evidenciada en sus ofrendas. ¿Qué significa abstracta? Significa que, mire, Pablo realmente tiene necesidad. Oh, sí, hermano, qué lástima, hermano Pablo está con mucha necesidad. Sí. Ya, sigamos con nuestras cosas. ¿No? Eso es abstracto. No concretaran nada. O decía, vamos a orar por hermano Pablo para que se mejore. ¿Sí? Ya, hermano, nos vemos la próxima semana. Listo. Esas son cosas abstractas. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacían los hermanos? Algo concreto. El hermano Pablo no tiene necesidad, ya, recojamos una ofrenda y no se la mandemos, decía. Llevémosela. Eso es lo que le alegraba mucho a Pablo, que los hermanos no solamente ya, mandemos la plata y le mandamos plata. Hermano Pablo, le mandamos plata, ojalá que le sirva, chaito. No, ellos iban a dejarle la ofrenda. Eso es coinonía, eso es servicio. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a ver qué es el día de Jesucristo. Dice acá el comentarista que estas palabras hablan del propósito definido que Dios tiene para los suyos, que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la idea. Dice, el que comenzó en ustedes la buena obra, está desarrollando en ustedes el carácter de Jesús y ese desarrollo de ese carácter no finalizará sino hasta el día de Jesucristo. Dios está obrando en su pueblo, en la iglesia, la semejanza de Jesucristo, dice el comentarista. Él es el crecimiento en la gracia que llegará a su consumación en el día de Jesucristo. Esto es cuando Él venga, ¿no es cierto?, a buscarnos en el arrebatamiento. Dice que hasta ese momento Dios está obrando en nosotros para que seamos a la imagen de su Hijo. La expresión la buena obra se refiere a la comunión, a lo que nosotros obramos, a la fraternidad o compañerismo ya expresado y que debe ser distintivo en cada iglesia. Bueno, yo también puedo decir que la buena obra significa también la proclamación. La buena obra significa también la adoración. La buena obra también significa la educación cristiana. También significa el servicio. ¿No es cierto? Todo eso significa la buena obra. ¿Se fijan lo que yo les digo? Cuando alguien hace un tema de cualquiera de estos 5 propósitos de Dios, de alguna manera se trata de decir que esto es lo más importante, en este caso el servicio. ¿Saben qué, hermano? Yo les repito, hay un solo gran propósito de tarea para la iglesia.
y es el ministerio de la reconciliación, donde ciertamente en la tarea de servicio está incluida. ¿Mm? No nos olvidemos de eso cuando escuchemos un tema en que el autor dice que esto es lo más importante, porque eso es parte de lo más importante. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, dice Pablo. Y eso lo está diciendo a nosotros también. Somos participantes de esta gracia que Pablo dice ahí, a los filipenses. Pablo se siente justificado en pensar en el seguro desarrollo de los hermanos porque, como lo ha expresado, está probado en su comunión en la obra. Ellos son copartícipes de la gracia de Dios en la proclamación del Evangelio en todo el mundo. Imagínense el privilegio de estos hermanos filipenses que Dios les haya dicho estas cosas. ¿Mm? Versículo 8. Porque. Esta palabra porque se refiere a la declaración anterior que él os tenía, dice, en el corazón, porque yo los tengo en el corazón. Dios me es testigo, dice Pablo, es una especie de juramento o expresión solemne. Dios es mi testigo. Yo necesito más testigos que Dios, dice Pablo, que yo los amo a ustedes. Versículo, sigamos que dice Pablo, dice, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y así debe ser nuestro amor hacia nosotros, nuestros hermanos, de mi hermano hacia mí, de yo hacia mi hermano, y entre todos. Eso es lo que está diciendo Pablo acá, la comunión, el compañerismo. Pablo ama profundamente a la congregación de Filipos. Si hubiera alguna duda de ello, él pide o llama a Dios como testigo. Interesante lo que dice Pablo aquí, en este punto, el punto número 1. Punto número 2. Metas de una fraternidad cristiana. Filipenses 1, del 9 al 11. Esto os pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Y esto pido en oración, dice el comentarista. Esta es la síntesis de lo que él anhela que esa iglesia sea y que él ruega a Dios que le conceda. Que vuestro amor, dice Pablo, abundéis más y más en ciencia y en todo conocimiento. El apóstol Pablo pide que sus hermanos solamente 4 cosas deban cumplir. En primer lugar, dice, el amor que discierne. El amor que discierne. No es que a los filipenses les faltara el amor, sino que deben abundar en el amor. Y este amor debe ser enriquecido, dice Pablo, en ciencia y en todo conocimiento. El crecimiento de los cristianos de esta iglesia dependía de la gran meta del amor, y Pablo ora por un aumento del amor en fuerza y poder para producir resultados. La palabra griega traducida abunde significa rebosar, sobreabundar y así crecer más y más. En el pasaje siguiente, el apóstol describe la clase de cristianos que querían que ellos fueran. ¿Qué dice el pasaje siguiente? Para que aprobéis lo mejor. Dice que aquí, dice, ¿para qué cosa quiere que los filipenses amen y sobreabunden en el amor? Para que aprobéis lo mejor, dice Pablo. En segundo lugar, dice el comentarista, pide aprobación de lo mejor. Es decir, que estos hermanos puedan tener una refinada percepción espiritual, de modo que pudieran preferir el bien y no el mal, lo esencial y no lo secundario. La palabra griega traducida aprobéis se utilizaba para describir la prueba de metales preciosos a fin de determinar su pureza y genuinidad. Lo que hace el joyero, cuando uno le lleva un
una pieza de oro, un anillo, qué sé yo, él le hace algunas pruebas con algunos químicos. Y de acuerdo al resultado de esa prueba, él define si el oro que está en ese artefacto, ¿no es cierto?, es de buena, mala o mediana calidad. Lo mismo dice acá, que para, digamos, para ver nuestra pureza debemos aprobar, ¿no es cierto?, las cosas que Dios nos dice que hagamos. En este caso, básicamente es uno, el amor. Recordemos cuál es el gran mandamiento, porque uno puede decir, bueno, ¿qué tan importante para Dios es el amor? El compañerismo. Se fijan que acá el autor, si bien es cierto, nosotros estamos hablando sobre el compañerismo, la koinonía, esto está asociado fuertemente con lo que es el amor. ¿Se fijan que no tiene nada que ver con las galletas y el café? Tiene que ver con el amor, el compañerismo, la koinonía. Entonces preguntábamos nosotros, ¿qué tan importante es, ¿no es cierto?, el amor para Dios? El amor para Dios es tan importante que el gran mandamiento dice que debemos amar a Dios con todo nuestro ser y también amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando un hermano se va de la iglesia, básicamente no se va porque en la iglesia no se estén haciendo las cosas bien. No se va porque en la iglesia no estén haciendo ciertas cosas. Por ejemplo, dicen, he escuchado, he leído a algunos comentaristas que los hermanos andan buscando la iglesia ideal, donde se haga todo lo que se supone debe hacer. Pero conversando con muchos hermanos que se han ido de algunas iglesias, ellos no me dicen eso. No me han dicho eso. Seguramente usted cuando vaya a conversar o ha conversado con hermanos que se han ido de alguna iglesia, tratando de que volvieran, ¿no es cierto? Esa es la idea de la visita. No han dicho que me fui porque no se hizo tal o cual cosa. Básicamente, lo que me han dicho es que ellos se han ido porque sienten que la iglesia los ha dejado de amar. Ni siquiera me han llamado, dice. Ni siquiera se han comunicado conmigo, ni siquiera me han venido a visitar. Es importante esto. El compañerismo no es café con galleta. El compañerismo está asociado, según lo que dice Pablo, según lo que dice el comentarista, está asociado al amor. Cuando no hay amor fraternal, las cosas no funcionan bien. ¿Es importante el amor? Es importante el amor. ¿Es fundamental el amor dentro de la iglesia? Por supuesto que sí. Y es parte de una de las 5 tareas que la iglesia debe hacer. Sigamos entonces. La palabra tenía siempre la idea de una aprobación luego de una prueba. Dice, aprobéis. Cuando dice Pablo, dice, aprobéis. Esta palabra dice que es un sentido de ver qué tan genuino es el cristiano, ¿no es cierto? Dice Pablo, con respecto al amor. Y dice que la palabra tenía siempre la idea de una aprobación luego de una prueba. Por eso es preciso pedir a Dios para cada iglesia lo que Pablo pide para los filipenses. ¿Qué es lo que Pablo pide para los filipenses? Dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. En tercer lugar, Pablo pide para sus lectores el carácter íntegro, sano. La palabra sinceros probablemente quiere decir probados por la luz del sol. Es una traducción, ¿no es cierto?, de los griegos. Sin mostrar ninguna imperfección. El deseo de Pablo es que la fraternidad de creyentes viva en pureza, que sea genuina e incorruptible, de modo tal que el cristiano debe sacrificar todo antes que desviarse de la verdad y de la rectitud. Es complicado ¿no es cierto?, el compañerismo. Yo pensé que era galletas con café. No, parece que no. Vendrá el día de Cristo. Miren lo importante que es el compañerismo. Cuando se revelará la gente como realmente es. El apóstol desea que esos hermanos sean ahora lo que deben ser en aquel día, sinceros e irreprensibles. ¿Mm? Entonces el día de Cristo es cuando Él nos venga a buscar.
Ahí dice el comentarista que va a haber una suerte de examen hacia nosotros. Y ese examen va a ser básicamente con el compañerismo que asocia, ¿no es cierto?, el amor entre nosotros y el amor hacia Dios. Recordemos, ¿no es cierto?, el gran mandamiento. Siempre recordemos el gran mandamiento. Ama a Dios y ama al prójimo. Versículo 11, dice Pablo acá, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia. El comentarista dice así, aquí tenemos lo que Pablo pide en cuarto lugar, que sean llenos de frutos de justicia. La justicia es algo interno, los frutos algo externo. Yo tengo justicia y doy frutos. Yo no tengo justicia y no doy frutos que Dios quiere que dé. Ambas cosas vienen por medio de Jesucristo y no por la suficiencia humana. Aunque Él no dice a qué fruto se refiere, seguramente es el fruto del Espíritu, ¿no es cierto?, mencionado en Gálatas 5, 22 y 23. Estas gracias cristianas deben caracterizar y ser la meta de cada iglesia del Señor en sus relaciones entre los hermanos y con el prójimo en general. Todo es para gloria y alabanza de Dios. Fíjense, estas son las metas de la fraternidad cristiana. Punto número 3. Resultados de la fraternidad cristiana. Hechos 2, 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquella iglesia vivía como cosa natural y normal un ambiente de coinonía. Esta iglesia del primer siglo. Esto es, de confraternidad. Por eso había obediencia, había perseverancia en los que creían y así vivían. Había armonía y un mismo sentir. Y todo esto producía como resultado una verdadera y preciosa comunión caracterizada por ¿qué cosa? Por el amor, dice acá. O sea, ninguno trataba de sacar provecho del otro. Todo era sin egoísmo, con amor. Sin tratar de, si doy algo, bueno, ¿qué dividendo me van a dar? No, así no pensaba la iglesia. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí llama la atención que ellos, dice, perseveraban unánimes en el templo. Ellos tenían la costumbre, recordemos que los primeros cristianos eran judíos. Ellos tenían la costumbre de ir a los templos, tenían la costumbre de ir a la sinagoga. Y esa costumbre duró por algún tiempo. Por eso ellos los vemos acá en el templo todavía. Posteriormente ya se retiraron del templo, se retiraron de la sinagoga y empezaron a reunirse en las casas. Y con el tiempo, ¿no es cierto?, ellos empezaron a hacer sus propios templos. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro templo. Pero al principio no fue así. Nosotros como iglesia, como no teníamos templo, nos reuníamos en las casas de los hermanos. También es bueno. El templo es espectacular. Y nosotros echamos mucho de menos ir a reunirnos en el templo. ¿Por qué razón? Porque en las casas no tenemos el espacio suficiente para estar toda la iglesia. Es un tema práctico. Ya no nos podemos reunir en las casas pensando en hacer esta fraternidad, sino que ahora nos reunimos en un templo donde entramos todos y ahí nos vemos todos de una vez. Las casas también tienen otro propósito. Hay iglesias que se reúnen en casa y también se reúnen en el templo. La fraternidad era activa, dice acá el comentarista. Comían y oraban juntos, iban diariamente al templo juntos y tenían comidas fraternales, o sea, ágapes. Aquí está el café con galleta. A eso no se le llama koinonía, se llama ágape, ¿ya? Donde reinaba el gozo, la alegría y cada uno oraba con sencillez de corazón. ¿Qué cuadro más hermoso de una fraternidad que ama?, dice el comentarista. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El comentarista dice,
El gozo íntimo del Espíritu Santo en cada creyente se expresaba en cantos de alabanza que hacían ascender hacia Dios, dando como resultado de un ambiente de fraternidad. Así era tal que aquellos hermanos gozaban el favor de todo el pueblo. Gozaban el favor de todo el pueblo. Sabemos que ahora nosotros no podemos aspirar a eso, a gozar el favor de todo el pueblo. ¿Por qué razón? Porque los tiempos han cambiado. Jesús dice, en los últimos días ustedes sufrirán persecución. Eso es todo lo contrario a favor del pueblo. Debemos saber eso. Esto pasó en el primer siglo. Y así empezó la iglesia, viendo cómo eran distintos. La distinción, dice Jesús, que van a tener ustedes, en esto se van a distinguir ustedes de las demás personas, en el amor que se tengan el uno con el otro. Entonces tenían el favor del pueblo, pero con los años dice Jesús que no vamos a tener el favor del pueblo y tenemos que estar preparados para eso, para las nuevas leyes que estén sacando los políticos, leyes de que, ¿cómo se llama?, que consideran al LG, etcétera. Como algo que estamos obligados a cumplir en ellos, casarlos, póngase usted. Nosotros vamos a estar en desacuerdo con eso, porque va en contra de lo que la Biblia nos ordena. Entonces ya no vamos a tener el favor del pueblo, vamos a tener una persecución. ¿Mm? Y ahí vamos a necesitar, hermanos, que este asunto de la fraternidad, este tema de la fraternidad, tiene que acrecentarse aún más. Debemos estar mucho más unidos que antes, mucho más unidos. Entonces, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Qué importante, dice el comentarista. Y lógicamente se daba otro resultado maravilloso. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia que ama a las personas y procura su salvación tiene una bendición muy grande. Dios la usará para añadir nuevos miembros que repitan esa conducta amorosa. La gente hace lo que ve hacer a los demás cuando llega a un lugar nuevo. Por ejemplo, si yo llego a un lugar nuevo y veo que la gente hace algo, yo digo, bueno, esa será la costumbre aquí, yo voy a hacer lo mismo. Y eso mismo hago. Fíjense que nosotros es una gran responsabilidad porque si cuando esa persona llega y ve que todos nosotros nos amamos, esa persona va a hacer exactamente lo mismo, dice el comentarista, y yo creo que es así. Sin embargo, si llega una persona nueva y ven que nosotros tenemos problemas, que no nos miramos feo, que hablamos mal de las personas y cosas de esa índole, ese nuevo va a hacer exactamente lo mismo. Eso es lo que dice este comentarista y yo creo que es así. Dice, Dios la usará para añadir nuevos miembros que repitan esta conducta amorosa, dice acá el comentarista. Una iglesia que ama a las personas y procura su salvación tiene una bendición muy grande. Dios lo usará para añadir nuevos miembros que repitan esa conducta amorosa. Es la mejor manera de que crezca la iglesia. Y esto va unido, ¿no es cierto?, a que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios añade a la iglesia los que van a ser salvos cuando esa iglesia cumplen con los mandatos de Dios. En este caso, particularmente con el amarse los unos a los otros, el compañerismo, la fraternidad. Cuando Dios ve que la iglesia cumple los mandatos de Dios, obviamente que Dios va a añadir a esa iglesia los que han de ser salvos. Caso contrario, Dios no va a añadir a la iglesia personas para ser salvos cuando esa iglesia no cumple con sus mandatos. Por lo tanto, nosotros debemos hacer lo que Dios nos dice, para que Dios añada cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Que Dios los bendiga, hermanos. Bueno, ya llegamos al final de este estudio bíblico. Personalmente
me logré organizar mucho mejor las ideas que tenía con respecto al compañerismo, a la comunión. Y esperemos que Dios nos continúe bendiciendo esta semana. Ya tenemos, a partir de mañana ya podemos salir más libremente a tomar un poquito de sol fresco, caminar un poquito más, sacar a las mascotas y de esa manera tener las bendiciones que Dios nos da. Como le digo siempre, si usted encuentra alguna duda, ¿no es cierto? ¿Tiene alguna duda con respecto a lo que se dijo acá o considera que hubo algún error cometido? Hágame sus comentarios. Indíqueme la situación para nosotros poder aclararla y así seguir avanzando en el crecimiento de Cristo, porque hasta que todos lleguemos a ser como Cristo va a ser una tarea que debemos nosotros colaborar con Él. Y una de esas formas de crecer con Cristo es aprender las cosas tal como Dios quiere que así sea. Que Dios nos bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.